Bienvenidos a un nuevo podcast de Panchonomist. Juntarse es un comienzo, seguir juntos es un progreso, trabajar juntos es un éxito. Henry Ford. Bienvenidos a un nuevo podcast del Panchonomist, el Club de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Nosotros somos Raquel Carrión, Cami Ávila y Jorge Paredes. Y el día de hoy nos sentimos honrados con la presencia de nuestro invitado especial, Jaime Maya, profesor del School of Economics de la USFQ e ingeniero en Administración de Empresas de la Universidad de Stanford. En esta ocasión abordaremos una temática de gran relevancia para todos los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran a la expectativa de la relación que Ecuador mantiene con Estados Unidos y con sus gobernantes, y las consecuencias de las decisiones que se pueden tomar por parte de ambos países. Haremos un enfoque en los efectos económicos que se generarán con la presidencia de Joe Biden. Una vez con Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos, ya se puede hacer una proyección de lo que significará su plan de gobierno para la economía estadounidense. Pero, ¿qué implicaciones tiene para las economías suramericanas? Hay al menos 3 propuestas de Biden que tendrán efectos directos e indirectos en el Ecuador, un país que está vinculado al mercado estadounidense a través del comercio, migración y el moneda. Pero no solo se tiene que tomar en cuenta la victoria de Biden, sino también se está a la expectativa de los resultados de elecciones presidenciales que vive Ecuador. Me siento muy honrado en participar aquí con ustedes. Este es un tema que obviamente está en la mente de todos los ecuatorianos y en particular de nosotros los profesores, ¿no? Que tenemos que analizar constantemente, ponderar con ecuanimidad y mirar cuál es el posible resultado. Ecuador vive una coyuntura política extraordinariamente compleja. Entonces, el enfoque que puede tener Biden hacia Ecuador seguramente dependerá de cuál sea el resultado de las elecciones. Eso es algo que es inevitable decirlo. Si gana el candidato, el señor Correa, podemos esperar, digamos, una especie de revocatoria del acuerdo de convenio con el Fondo Monetario Internacional que se firmó desde el acuerdo marco, se convino desde el año pasado, a mitad. Y fuera de eso, implicará una reversión, si es que acaso se logra hacer en el Congreso, del proyecto de fortalecimiento del Banco Central con el fin de fortalecer la dolarización. Entonces, tenemos un escenario económico que Biden de todas maneras quiere seguir apoyando a Ecuador, independientemente de cuál sea el candidato que sea el triunfador. Pero indudablemente las condiciones variarían. ¿Y qué otras cosas podrían suceder? En este caso, eventual de la victoria del señor Araúz. Mire, tenemos un préstamo en veremos con la DFC, que es el Banco de Desarrollo de los Estados Unidos. ¿Qué es un Banco de Desarrollo? Bueno, su misión es parecida a la del Banco Interamericano de Desarrollo, pero la de ellos, con la cual hemos negociado ahora, es un banco de desarrollo para ejercer su acción a nivel mundial. Y en el caso del Ecuador, ellos entran a monetizar, no sé si habrán visto el término, que no está bien explicado, y que me daré el lujo de darles una explicación breve ahora. Ellos entran a monetizar, primera medida, y quieren librarnos de parte del yugo de la deuda que tenemos con la China, que suma unos 5.500 millones de dólares. Cualquiera pensaría que es más, no. Gracias a Dios no es sino eso. Entonces, si ellos se constituyen en un crédito puente a 8 años y el 2,5% anual, es un regalo. Tanto que el Financial Times exclamó con asombro, oiga, esto no tiene sino, obviamente, todo el interés después de librar al Ecuador de las condiciones adicionales que vendrán con el tiempo, con los créditos que tiene con la China, ¿no? Y esas condiciones, ustedes saben cuáles son, ¿no? Nos toca pagarles con nuestro petróleo y
y tenemos pues nuestro mejor activo pues casi hipotecado, ¿no? A favor de esta deuda. Jaime, una pregunta. Dime, Algunos dirigentes reconocen una guerra de divisas entre las tres monedas principales, dólar, euro y yuan. Estas tensiones podrían tener sus orígenes en los acuerdos Plaza y Louvre, en los que a grandes rasgos intentó tener una política fiscal y monetaria cooperativa. Se puede reconocer que previo al mandato de Trump, en 2005, se tuvo ciertas quejas por parte de sindicatos de carácter comercial que acusaban a China de prácticas injustas. No obstante, Trump arremetió comercialmente contra China mediante aranceles, basándose en que usaban un tipo de cambio fijo. Nosotros sabemos que a partir de estas disputas el dólar tiende a fortalecerse o debilitarse, y evidentemente a las economías dolarizadas como la nuestra, y afectan a las economías dolarizadas como la ecuatoriana. ¿Cree usted que con Joe Biden en la presidencia se seguirán las disputas y castigos y acusaciones a comerciales a China? ¿Qué rumbo tomará el dólar? ¿Será beneficioso o perjudicial para el comercio ecuatoriano? Bueno, mira, sí, la situación entre China y los Estados Unidos cambia muy poco con la llegada de Biden al poder, muy poco, porque de todas maneras lo que se discute no solamente desde el gobierno de Trump, sino desde mucho antes, es que la tasa de cambio china, que es fija y no es flotante, pues es motivada por el hecho de que los chinos quieren mantener devaluada su moneda a fin de que sean más competitivas sus exportaciones. Y China ha conquistado el mundo con eso. Mire, África ya es prácticamente una colonia china. La chinización, por decir así, de África es inminente, porque son tantos los créditos que son impagables. Es decir, que tenemos eso. Entonces, obviamente, Biden no quiere que eso le suceda a Latinoamérica, donde somos tal vez uno de los puntos, digamos, angulares de las economías locales. Y si nosotros caemos por el derecho, pues ya Perú y Colombia se van a sentir muy perjudicados. Entonces, a toda costa el gobierno de Biden quiere fortalecer el dólar en el Ecuador, quiere fortalecer la influencia de los Estados Unidos en Ecuador. Entonces, volviendo al tema tuyo de la guerra cambiaria entre las monedas principales. Bueno, yo te cuento que eso es verdad. No ha llegado el momento todavía, después de la pandemia se verá. Pero indudablemente los chinos han logrado, con su política cambiaria, acumular una reserva en Treasury Bills de la tesorería de los Estados Unidos de alrededor de 3 trillones de dólares. Ellos son prácticamente los acreedores más importantes de los Estados Unidos. ¿Y de dónde sacaron la plata para comprar eso? Pues de su superávit comercial con los Estados Unidos. Ese es el origen de esas superreservas. Y por lo tanto, entonces, ya a la hora de definir una nueva moneda, yo pienso que una alternativa va a ser una especie de canasta de las tres monedas, ¿no? El euro, el dólar y el yuan o renminbi, como se quiera llamar. Eso parece inevitable. Ahora, China no quiere un conflicto militar con Estados Unidos, no. Ellos lo que quieren es seguir negociando, no obstante que Biden entró duro, ¿no? Entró duro reclamando pues Hong Kong y los derechos humanitarios aquí y allá. Y entonces el chino le contestó muy diplomáticamente que esos eran asuntos internos de ellos, lo cual tiene toda la razón. Pero los Estados Unidos son el paradigma de la libertad, la democracia, los derechos humanos, como eran antes de Trump. Pues obviamente ahora la nueva América, pues, o la antigua América resucitado. Entonces tendremos que, no habrá confrontación militar, pero sí, digamos, blandir de sables. Mire, el estrecho de Taiwán es muy estrecho, son apenas 100 kilómetros. Y entonces por ahí se pasean los buques chinos y también los submarinos chinos, pero también los aviones gringos de última tecnología van por encima de eso. Entonces es una especie de guerra fría allí con la parte de Taiwán. Pero de resto, lo que los chinos quieren es que les permitan dominar el mundo comercialmente. Y ellos ya han firmado un acuerdo colosal de comercio que incluye a la Unión Europea, que pues pone nervioso a todo el planeta, ¿no? Oiga, no solamente ya eran fuertes, sino que ahora, con el acuerdo comercial, que de alguna manera, digamos, reemplazó al Trans-Pacific, que murió tan pronto llegó Trump a la presidencia. Bueno, el hecho es que estamos en este momento en una situación compleja internacional donde se va a definir qué tanto poder pierde Estados Unidos, que está tratando de todas maneras de recuperarlo, ¿no?
porque la política de Trump era America First y el resto pues que se vayan a otra parte, ¿no? Eso es importante entenderlo y eso disminuyó mucho la influencia de Estados Unidos. Pero América Latina es otra cosa. América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos. Puede que ahora nos convirtamos en algo más que eso. Y seguramente hay un cambio de política, ¿no? Ahora, pero como les digo, en particular el caso de Ecuador es distinto. Pero en general usted puede ver, las políticas hacia México son muy amables, aunque Biden le ha dicho a los centroamericanos, por ahora ni vengan, porque primero hay que pues, normar estas facilidades que hemos dado migratorias, y eso comentaré un poquitico después. Pero en general su política hacia Latinoamérica es como quien dice, bueno, aquí estoy de nuevo y vamos a ver qué hay que hacer. El problema de Venezuela es complicado. Jaime, Sí, dime, a ver. otra pregunta relativa a la inmigración que estamos hablando. Sí. Joe Biden estableció una visión contraria al impuesta por su antecesor Donald Trump en temas de inmigración. ¿Qué pasaría con la estructura laboral en Estados Unidos, con una mayor flexibilización migratoria? ¿Habría una fuga de labor desde las naciones suramericanas como el Ecuador hacia los Estados Unidos? Desde su opinión, en caso de que haya una fuga de labor, ¿cuánto afectaría al Ecuador? Mira, las políticas migratorias las establecen los países autónomamente con el fin de suplir escasez de labor en algunas zonas y en algunas áreas de la tecnología. La política de labor, con motivo de esta nueva facilitación que está dando Biden, lo primero que está haciendo es legitimar la condición de 11 millones de indocumentados que están allá y que ya están trabajando. Ojo, eso no es que van a llegar a pedir empleo y aprender el inglés y todo eso. Algún spanglish lo harán y se defienden, ¿ok? De manera pues que no es el problema, digamos, de que llegaron 11 millones de inmigrantes y no tienen ni idea de inglés y dónde los metemos y quién los atiende de seguro social y todo. No, esa gente ya sabe de qué carece y obviamente lo que va a hacer Biden es legitimizarlos e incorporarlos, incluirlos dentro de la estructura de salud americana. Obviamente eso está cambiando un poco el asunto de la mano de obra. Sin embargo, si llegara a abrir ya, bueno, los Estados Unidos tienen una cuota anual de unos 650,000 inmigrantes que ellos aceptan, pues, en general, ¿no? El resto del mundo. Eso es un reconocimiento universal, porque no se lo inventó Trump, de que los países necesitan mano de obra fresca. Entonces, tú ves el Canadá, pues todo el que cumple con sus requisitos de un mínimo de educación, en fin, ciertas cosas adicionales, pues tiene su viceresidente. Y mira, Europa es un caso dramático, ¿no? Países que por su política, digamos, personal de limitación de los nacimientos, se han quedado sin juventud para trabajar. Entonces, obviamente Europa ha aceptado a nuestros emigrantes y a emigrantes de otras partes del mundo. Entre otras cosas, la inmigración islámica de Siria hacia Europa, pues tiene sus lados buenos y sus lados malos. Pero en fin, volviendo al tema de la estructura que tú me dices, sí va a cambiar la estructura y a corto plazo significa una presión sobre las finanzas públicas en los Estados Unidos. Porque mira, bueno, incorporar a 11 millones de indocumentados indudablemente va a colocar una presión sobre las facilidades de seguro social. Ahora, recuerda que el Obamacare no alcanzó a ser desmontado. No obstante que Trump presionó para que nombraran a su nueva jueza en la Corte Suprema de Justicia a tiempo. Pero como perdió las elecciones de noviembre, entonces ya la Corte Suprema se echó para atrás y no quisieron pues darle la muerte final al Obamacare. Pero el Obamacare ha resucitado y Obama está feliz, porque iban a dejar sin protección de toda clase a 20 millones de norteamericanos. Bueno, ahora que eso resucita y se restablecen ciertos subsidios en las áreas de salud y de educación y este tipo de cosas, indudablemente el flujo de migrantes que ya existe y los que han de venir después va a colocar en dificultades financieras el presupuesto. Pero está comprobado que a largo plazo los inmigrantes es gente que llega con garra, con el espíritu de mejorar el país donde se han mudado. Eso es obvio, ¿no? Si alguien se muda a los Estados Unidos a vivir el sueño americano, entre comillas, que ya no existe, pero va con ganas de trabajar. Así sea escondidas, así sea como sea, pero su intención es hacer el bien. Entonces, está comprobado en estudios demográficos y estadísticos que la inmigración a largo plazo es beneficiosa. ¿Okay? Ahora, la inmigración no es
no es así indiscriminada, ¿no? Las políticas migratorias deciden, oiga, en California necesitamos tantos, y allá en esta zona tan abandonada, de tal parte donde casi no hay trabajo para los agricultores, necesitamos tantos, y entonces ellos dirigen la migración hacia los lugares donde puede ser más beneficiosa para la economía. Indudablemente va a haber un cambio, ¿no? Ahora, y es famoso también el caso del Silicon Valley, ¿no? El Silicon Valley depende muchísimo de la migración de alta tecnología procedente del Asia, que son buenos. Mire, el fundador de Zoom suplicó durante 8 veces que le dieran visa de residente ahí en California. A la 8ª vez se lo aceptaron. Llegó allá y su genialidad lo llevó rápidamente a Webex, y en Webex ascendió hasta el cargo de vicepresidente de tecnología. Y aburrido con que Cisco no le aceptaba los cambios que él quería hacer en Webex, decidió salirse y montar Zoom. Eso sucedió en el año 2011 y mire el éxito tan brutal que han tenido. Ahora, Jaimito, un poco tocando y regresando al tema del préstamo que estamos manteniendo con la Corporación para el Financiamiento del Desarrollo. Bueno, ¿Cree usted que es viable seguirlo, o sea, mantenerlo en pie con las condiciones impuestas por esta corporación? Algunas de estas se sabe que son que Ecuador corte los lazos con Pekín, los lazos económicos con Pekín, sí. Y otra es que Ecuador boicotee la compañía de telecomunicaciones china Huawei Sí. para la construcción de su red 5G. Sí. ¿Cree que es viable? Sí, yo creo que eso es viable. Te voy a contar por qué razón. Mira, bueno, en primera medida hay que explicar qué es el acuerdo de préstamo de esta cantidad de plata que le va a prestar en un acuerdo marco, ¿no? Son 3.500 millones de dólares aproximadamente, a 8 años a 2,5% anual. Gran parte importante de esa deuda, creo que son unos 2.500, es exclusivamente para que el gobierno ecuatoriano haga un puenteo de parte de la deuda china. Como quien dice, fuera deuda china a tasas superiores al 10% y la reemplazamos por esta. Eso indudablemente pues, es como quien dice a los chinos, alto allí, ¿no? Y segundo, eso también viene acompañado con préstamos al sector privado para fortalecer la economía. Esa es la parte pues que es normal, ¿no? Un banco de desarrollo no se dedica ni a la infraestructura ni a la balanza de pagos. Esas funciones las cumple el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Esta nueva empresa que se llama DFC es la función de la OPIC y de la USAID. Ya existían antes. Entonces, cuando se fusionaron bajo un acuerdo conjunto entre republicanos y demócratas, en el año 2018 creo que fue la fusión, todo el mundo estuvo de acuerdo que ni OPIC ni USAID estaban haciendo gran cosa, pero sí que convertían a la nueva empresa, Development Finance Company, creo que así se llama, ¿se acuerdan? Entonces eso podría tener más influencia. Y sí, la está teniendo. Pero lo curioso es que en el caso de Ecuador, lo que dicen los periódicos no es suficiente. Y le voy a contar cuál es la gran carencia que hay. Yo no sé si alguno de ustedes tomó conmigo el curso de manejo de proyectos, pero en el curso de proyectos vemos el caso de Tribasa, en donde se quiere refinanciar parte de la deuda de Tribasa a través de una fiducia en la cual unos inversionistas gringos compran o invierten en esa fiducia y por lo tanto adquieren como respaldo el flujo de los peajes pues, que va a lograr la concesión, ¿no? Se habla muy vagamente en el acuerdo con la DFC, se habla de concesiones o administración por vía de terceros. Bueno, ahí lo importante es el siguiente. Primero, que va a haber una fiducia que probablemente menciona, pues no se menciona, va a ser el mismo Banco Central del Ecuador. Y segundo, que lo que van a hacer los gringos es anticiparnos plata de los ingresos que esa fiducia va a recibir cuando se llegue a cabo la alianza público-privada, que es lo que ellos tienen en mente y que casi nadie entiende. La DFC quiere que el gobierno americano haga alianzas público-privadas para poder de alguna manera privatizar, primera medida, el sector de petróleos y segundo, el sector de telecomunicaciones. Y de ladito prohibirle a China cualquier entrada con Huawei para la 5G. Eso está muy claro. Entonces, indudablemente está decidido que el acuerdo de la DFC es para, primera medida, liberar a Ecuador de
de las garras de la deuda que tiene y que lo tiene China como atenazado. Y segundo, sacar del paseo a la gente de Huawei, ¿no? Ya en Europa hicieron eso, ¿no? O sea que en Europa de frente le dijeron a Huawei, vete, no te queremos acá. No obstante que Europa ya firmó un acuerdo comercial con la China, Huawei no está en ese plan, ¿no? Bueno, también es cierto que es muy grande, no es demasiado grande. Entonces, eso pasa con la DFC. El acuerdo es viable siempre y cuando logremos terminar de negociarlo, porque, ojo, no se ha terminado. Hay cosas que todavía no se definieron por la pérdida de las elecciones de Trump. ¿Okay? Entonces, ahora a Biden le toca para un equipo de gente pues, que se ponga al día y nosotros acá tenemos que sacar las uñas también y defendernos. Sí, tenemos que defendernos porque no podemos caer en un acuerdo que nos colonice de nuevo, ¿no? No. Sí, a mí esa cosa de que me presten para financiar los pasivos, me presten en forma de pasivos, para de una vez tener el flujo de caja que van a generar las alianzas público-privadas, vale. Ahora, está la ignorancia que hay sobre alianzas público-privadas que me aterra. Creen que eso es la panacea y la gente ya utiliza esa palabra como si fuera cualquier cosilla. No, eso tiene mucho de una tecnología financiera y jurídica que hay detrás. Hombre, el gobierno de Ecuador necesita un apoyo que sea. Ahora, no sé si ganará o qué va a pasar. En el caso de Lazo, bueno, pues tal vez tendrá sus buenas técnicas para este asunto, ¿no? Sin embargo, no sabemos qué va a pasar esta semana, ¿no? Le digo que la situación es muy incierta. De manera, pues, que le comento, el acuerdo con el DFC es bueno, demostramos a China que, ojo, no eres tú, eres el único, y por lo tanto es mejor que miras lo que quieres de nosotros. La vacuna es otra herramienta que quieren los chinos utilizar como herramienta de sumisión. Ellos quieren, obviamente, darnos la vacuna casi gratis y bien financiada, siempre y cuando que, punto suspensivo, ¿no? Que fortalezcamos nuestros lazos comerciales con ellos y que no dejemos entrar a quién sabe quién más y todo. Son los casos usuales en este tipo de préstamos de este estilo, ¿no? Bien, esa pregunta estuvo muy buena. ¿Qué más hay aquí pendiente? Ahora, sigan preguntando. Bueno, sí, yendo por el mismo hilo de las condiciones impuestas por la DFC, Joe Biden también dijo que él está muy consciente de que como la pandemia económica que estamos viviendo actualmente en el mundo, sin duda alguna necesitamos igual apoyo financiero de China. Entonces dice que América Latina obviamente no puede como deslindarse del todo de China en estos momentos, pero bueno, eso creo que tenemos que dejarlo un poco como a ver qué pasa, como usted menciona, depende de quién gane la presidencia aquí en Ecuador. Y bueno, yendo por esta misma línea que usted dijo que aún faltan algunas cosas que no se negociaron y no se llevaron como a cabo con el préstamo del DFC. ¿Cree usted que es correcto pensar que las relaciones que se estrecharon con el gobierno de Moreno actualmente con el de Estados Unidos no se deteriorarán, pero sí se alargarán las negociaciones por el cambio de autoridades y el equipo de negociación que actualmente está en Estados Unidos? Bueno, no se deterioran, pero se van a alargar, te cuento. Indudablemente, a ver, por encima de todo, independientemente de Trump, el establishment financiero norteamericano ve con pavor cómo Ecuador poco a poco va cayendo en manos de los chinos y cómo eso nos va a obligar de pronto a desdolarizar. Y para los gringos, pues es un golpe, pues yo no digo que financiero porque somos muy pequeños, pero sí es un golpe moral grande, ¿no? Así como nos quitaron la base de Manta para favorecer a la narcoguerrilla, ¿ok? Ya saben. De pronto ahora nos quitan la dolarización pues para evitar depender de eso y de pronto empezamos a trabajar en yuanes o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, indudablemente, el gobierno de Biden no quiere pues dejar de lado el acuerdo con el DFC. Lo que sí seguramente va a caer el gobierno de Biden en cuenta es que dependiendo pues de quién gane las elecciones, entonces va a enfrentar un equipo de negociación orientado pues con más diversidad política, es posible. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, Dios quiera, que si eso no lo echan al tacho como piensa pues Araúz echar al tacho el convenio con el Fondo Monetario Internacional,
Entonces, que se negocie sin que sometamos nuestra soberanía, ¿no? Porque le cuento, inicialmente se prevé casi una privatización, aunque algunos artículos hablan de privatización, otros hablan apenas de concesiones. Hay una gran diferencia. El nivel de privatizaciones comienza desde la administración por terceros, pasa después por el lado de las concesiones, luego llega a las joint ventures y finalmente llega a la venta directa. Entonces, ¿qué es una administración por terceros? El Banco del Pacífico, por decirlo así, o lo era. ¿Qué es una concesión? Bueno, es un acuerdo tipo Build, Operate and Transfer, como se ve en el curso de proyectos, en el cual por un tiempo entonces el concesionario recibe los recursos y con eso pues satisface sus necesidades de recuperación del capital con una tasa adecuada de retorno de acuerdo a su riesgo, ¿no? Después viene ya algo más serio, ¿no? Como quien dice, entramos en un joint venture, ¿no? Ahí yo soy codueño de la cosa contigo y finalmente está la venta directa, como quien dice, vete con eso, ¿no? Entonces, por ahora no se ha hablado sino de concesiones como rumbo extremo. Sin embargo, algunos artículos hablan de privatización del sector petrolero y también de la CNT. Yo no sé, lo que leí en el comunicado oficial de la DFC no menciona eso, ¿no? No, ellos son prudentes y tocan el tema tangencialmente porque ellos dicen antes que todo que ellos son un banco de desarrollo, un development bank. Un development bank es una empresa, pues, que es una agencia, usualmente de un gobierno, que se encarga de ayudar al sector privado en otras partes. Aunque también puede haber empresas públicas que puedan ser sujetos de financiación. Y se habla de la palabra monetización, un término nuevo en los cursos, en los libros de finanzas y de proyectos. A lo que ellos se refieren con monetización es que anticipadamente, cuando comience la alianza público-privada, te prestan, tú con el compromiso ya de irle, a la hora que vayas recibiendo lo de la concesión, le vas pagando a ellos eso, ¿no? Eso es lo que llaman monetización. Y lo vi pues explicado por Walter Spurrier en un artículo hace unos 15 días, 90 días, 15 días o 30 días, en que a mí me llamó la atención qué términos se han inventado estos periodistas financieros. Y no, en el sitio web de la DFC también hablan del monetization. Bueno, son cosas que hay que saber que es lo que nos viene encima. Pero lo importante ahí son las condiciones, ¿no? Las condiciones hay que saberlas negociar, ¿no? Jaime, para cerrar con esta conversación, una última pregunta. ¿Cree que va a ser positivo o negativo, o sea, seguir con el acuerdo de Estados Unidos debido a la afectación que se mencionaba a la industria nacional en el 2016? ¿Debido a la qué, perdona? ¿A la qué? Problema en la industria nacional. En el 2010. ¿Y con cuál acuerdo? ¿De la DFC? ¿Me dice usted? Sí. Bueno, mire, tenemos una economía muy pequeña en la cual no podemos hacer grandes inversiones porque no habría mercado, pues, para absorber su producción. Y si no hacemos grandes inversiones, entonces nuestros costos van a ser altos, y entonces no van a ser competitivos. Entonces, llueva o truene, sea lo que sea, nosotros tenemos que seguir alguna política de sustitución, al menos parcial, de importaciones para poder defender la balanza de pagos. Y les cuento, y para terminar esta conversación, les cuento qué he dicho yo sobre qué es importante hacer. Bien, para mí lo importante es defender la dolarización, pues, por ahora, ¿no? Y eso implica, antes que todo, algo que el gobierno no ha querido hacer, porque es más o menos medio herético, pero me importa muy poco que opine el resto del planeta si eso es lo que nos saca al otro lado. Hay que establecer un control de cambios, es decir, que no se pueden importar lo que a la gente le dé la regalada gana, sino que tiene que haber un instituto ecuatoriano de comercio exterior que revise y apruebe las licencias de importación, ¿ok? Con el fin de poder racionar y traer solamente bienes de capital que aumenten la producción nacional o bienes que sean parte intermedia de exportaciones después, ¿de acuerdo? Eso hay que hacerlo. Segundo, ¿qué hay que hacer? Hay que fortalecer la supervisión bancaria, ¿ok? Hay que favorecer, digamos, hay que vigilar los precios de transferencia de las importaciones, porque muchas veces ya vienen sobrefacturados a través de Panamá, a través de las cartas de crédito transferibles.
Y hay que vigilar la subfacturación de las exportaciones porque la ganancia se queda en Panamá y entonces aquí no pagamos impuestos. Son cosas elementales que hay que hacer y que aquí no ha habido la iniciativa para hacerlo. Y finalmente, ¿sabe qué haría yo? Es en una medida pues un poco cruel, ¿no? Pero a mí me parece que muchos países ya lo han hecho. Yo eliminaría el secreto bancario para obligar a la gente a que si va a traficar con droga, hombre, que se reduzcan a los billetes, que no utilicen el sistema bancario nacional para mover sus platas de un lado a otro. Eso yo lo he sugerido al gobierno de Colombia varias veces, les cuento. Pero eso tiene un costo político enorme porque mucha gente tiene rabo de paja. ¿Okay? Pero el saber cómo se mueve el dinero de la droga y eliminarlo es un gran saneamiento, ¿no? Bueno, la verdad ya agradecemos una vez más a Jaime por acompañarnos el día de hoy en tan interesante discusión que sin lugar a dudas constituye un tema de vital relevancia para la economía ecuatoriana y, ¿por qué no, para la economía latinoamericana? Bueno, muchísimas gracias, Jaime. De igual manera, agradecemos a todos nuestros oyentes y les invitamos a seguirnos en redes sociales como de Panchonomis y a estar pendientes de nuestro programa, cuyos episodios están disponibles en YouTube y Spotify. Nos vemos. Muchas gracias, Jaime. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí. Que vaya muy bien. Este fue el podcast de Panchonomis. Recuerda buscarnos en Instagram y en Facebook en nuestras cuentas oficiales de @Panchonomis para poder descubrir nuestras publicaciones, eventos sociales y más eventos de los que estaremos hablando. Muchísimas gracias.